Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Unbox, tu voz en línea. Educación, literatura, psicología y docencia. La cultura a tus oídos. Toda opinión aquí emitida es responsabilidad de quien la hace. Escucha y participa. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Unbox, un proyecto personal que nació por el interés de ampliar el horizonte cultural. Hoy, miércoles 20, estamos de plácemes porque estamos festejando un año, el primer año de vida del programa. Así que doy gracias a todos quienes se han inscrito, han seguido, han opinado, han participado. A todos ustedes, mil gracias. Y con este programa, pues continuamos con la difusión de temas importantes de psicología, superación y motivación, y de eso ya nos aclarará nuestro invitado. Y damos voz a nuestro querido escritor que nos viene a presentar desde Colombia su primera publicación titulada De jefe a líder. Soy César Cibedes y en esta ocasión damos voz a nuestro querido Alberto Mendoza. Bienvenido a esta tu casa de Unbox, tu voz en línea. Pues bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú qué tal? ¿Cómo vas? Yo encantado, estoy de plácemes porque hoy, bueno, en realidad la fecha es el próximo viernes, pero pues hoy estamos festejando un año de vida del podcast. ¿Cómo ves? Estoy contento. Sí, muy contento. Me alegro pues por tu invitación y pues a tus oyentes y a todos los que estén presentes pues ahí contigo. Felicidades por tu programa. He visto algo en YouTube, en otras plataformas también y pues me parece muy interesante, en especial los temas que manejan. Sí, fíjate que nos ha ido bien, gracias a Dios, y pues al trabajo también que nos hemos enfocado mucho y pues vamos bien. Pues sean todos bienvenidos. Permítanme presentar a nuestro querido escritor. Una brevísima semblanza porque mucho de lo que me envió nuestro escritor pues responde a las preguntas prácticamente que planeamos hacerle. Entonces seré breve en esta semblanza, pero las preguntas ya van a ampliar mucho la información sobre su vida como escritor, ¿vale? Bueno, personalmente él escribe desde los 12 años de edad. Le fascina leer y en cuanto a su experiencia como escritor, esta es la primera vez que publica. En ocasiones anteriores empezaba a escribir y luego por algún motivo se entretenía con algo más urgente y pues hasta ahí llegaba. También sucedía que empezaba a escribir de algo muy específico y luego de un tiempo le llamaba la atención otra cosa y empezaba a escribir sobre eso que le llamaba la atención. Pues bienvenido, mi querido José. Es un placer tenerte aquí. ¿Y qué te parece si arrancamos con la pregunta que siempre les hago a mis invitados? Porque Unbox también se ha preocupado por conocer mucho de sus escritores. Y tú vives ahorita en Colombia y me gustaría que nos hablaras de tu lugar de residencia. ¿Qué encontramos ahí? ¿Qué hay? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gustaría compartir a quienes nos escuchan en este momento? Bueno, pues primero que todo soy de Colombia, vivo en Bosconia, Cesar, un pequeño municipio de Bosconia. Es un poco complicado, digamos, hablar del recorrido que he tenido porque desde muy pequeño, como dice al final del libro también, yo nací en un pequeño pueblo eh, que realmente era de una comunidad bastante escasa y la oportunidad de trabajo ahí realmente era, pues, valga la redundancia, muy, pero muy escasa. Por lo tanto, mi mamá, pues, en esa época nos tocó viajar hacia Valledupar. En Valledupar, pues, estuvimos allá con mis abuelos y, pues, finalmente vine a parar acá a Bosconia, Cesar, por cuestiones de trabajo. Desde los 12 años, como dijiste, sí, pues me interesó mucho la escritura. Pienso que es algo nato, porque, digamos, en ningún momento tomé algún curso o algo de pronto de cómo escribir, cómo hacer un libro, ni mucho menos, pero siempre me ha gustado leer.
Digamos que no tengo una definición explícita en cuanto a lectura, como hay personas que les gustan leer novelas, otros les gustan leer poemas, otros les gustan leer temas de emprendimiento. Yo digamos que juego con todos un poco, Ujú, pero el estilo, digamos un ejemplo de pronto de mi escritura, eh, también se maneja de la misma forma como leo. Digamos, en la actualidad hice este libro que se llama De jefe a líder, ya te estaré comentando pues los motivos y las ujú, razones. ujú. Bueno, pues entonces sí, vivo acá en Colombia, en Bosconia Cesare, y pues en la actualidad pues tengo 38 años de edad y muy a gusto por tenerme en tu programa. Pues muy agradecido por tenerte también en nosotros. Oye, dices que desde los 12 años escribes, ¿cómo te decidiste a escribir? Siempre yo intrigado por todos nuestros invitados que empiezan tan chavitos como tú. ¿Qué te motivó? ¿Qué dijiste? Ay, voy a escribir. ¿Y de qué escribiste? Bueno, en esa época recuerdo yo que empecé a hablar, se me vino a la cabeza de pronto, eh, son cosas como que tú ves de que se implantan en un libro de un tema, una experiencia, una situación o algo que te impactó y la gente solamente empieza a escribir. Pues a mí de pronto no me llegó esa noción de esa manera, solamente recuerdo que un día se me vino a la cabeza una Ujú. historia de pronto de un niño que había muerto cuando tenía 2 años de edad. Murió Ya. en un accidente junto con su familia y de pronto ese niño quería volver a la tierra. Entonces, el reto y la metodología de pronto de lo que estaba escribiendo tenía que ver todo lo que hacía ese niño para volver a la tierra. Ujú. Eso fue de pronto lo que me motivó en el momento, pero fue algo así, o sea, no fue de pronto que me preparé o que hice una que otros cursos ni nada, solamente se me dio por escribir. Ujú, ujú. Me gustaba, tenía esos deseos de pronto de implementar algo a través de de la escritura. Ya. Pues qué padre, fíjate, te felicito. Muchos encuentran la vocación desde muy chicos como tú. Yo siempre les hago estas preguntas porque, eh, quieras o no, y así lo veo, mucho de lo que hacen desde que empiezan a escribir enmarca mucho su futura escritura, ¿no? Hay chicos que empiezan a escribir temas de terror y así se van y su temática es de terror, ¿no? Y entonces los marca mucho. Entonces, el ambiente, su entorno, ayuda mucho a nosotros quienes nos gusta leer, entender mucho a nuestros escritores. Y eso yo al menos lo veo muy interesante. Así es. Sí. Oye, pues las preguntas que se me ocurren plantear para abrir la charla sobre tu libro, pero antes déjame contextualizo. Uno pensaría que por ser jefe ya es líder. Sin embargo, tu libro nos hace pensar que es todo lo contrario. Además, planteas que liderazgo como un rasgo del cual muy pocos son, y eso ya lo mencionas en tu libro, se adquiere a través de la superación, no del conocimiento, sino del autoconocimiento personal. Entonces, ¿podrás ser un líder sin ser jefe o forzosamente tienes que ser un jefe para ser líder? ¿Cuál es la diferencia entre estos dos conceptos? Ok, digamos que cualquier persona puede ser un líder sin tener que tener un título, un rango o una profesión. Ujú, Incluso podemos identificar grandes líderes que en su vida han tomado un lápiz y un papel, sino que solamente son líderes por su naturaleza. Aunque John Maxwell afirma de que el líder no nace, sino que se hace a través de la práctica y de los conocimientos que pueda traer en el proceso. Digamos que lo que intento hacer con esta obra es sencillamente rescatar lo que tiene que ver con lo que conocemos todos como jefe y lo que conocemos como líder. Porque los jefes son solamente las personas que tienen una posición, un cargo para hacer que los objetivos se cumplan. ujú, Un ujú. líder hace de que esos objetivos se cumplan a través de estrategias como la motivación,
la empatía. Son cosas que de pronto eh, hay una diferencia enorme porque el liderazgo se traza a través de la motivación, de querer de pronto de que las personas no hagan lo que tú quieres que hagan porque tienen que hacerlo, sino porque quieren y les gusta hacerlo. El Ujú. líder tiene la facilidad de pronto de convencer a un grupo de individuos para lograr un objetivo sin tener que obligarlos, que es de pronto lo que establece en el término de liderazgo. Pues qué interesante porque eh, vienes a romper con un concepto que quizá muchas personas ni por acá se les ocurre plantearse, ¿no? Eh, un líder no necesariamente tiene que ser un jefe y viceversa, ¿no? Eso. Así es. Y líderes, como bien dices en tu libro, hay uno, o sea, se pueden contar con los dedos de la mano, como le dices tú, ¿no? Entonces, sí, es un tema bastante interesante que viene a reforzar mucho esta idea del autoconocimiento, porque si uno como persona te conoces, sabes tus capacidades y además te preparas para superarte, pues de entrada ya tienes mucho que ofrecer a la sociedad, ¿no? Entonces, es muy interesante este tema. Oye, y brevemente, qué es tu libro? Eh, ¿Es un libro de autoayuda, un manual? Me gusta cómo lo escribes. Bueno, de eso hablaré más adelante, pero ¿cómo tú catalogas este libro? Ok. Bueno, la estructura general del libro va enfocado, como dice su título, motivar al equipo administrativo en adoptar habilidades de liderazgo. O sea, asimismo, pues entregar herramientas para que, o sea, la implementación sea cada vez más sencilla y pueda aplicar para todo en general, no solamente para la parte administrativa. Básicamente es que tú puedas identificar tus debilidades y convertirlas en fortalezas. Y al Mm, mismo tiempo, pues tus fortalezas, fortalecerlas hasta llegar al punto de convertirte el mejor en eso. ujú. Por otro lado, en el libro hay una parte que lo describe de una forma más directa y este tiene que ver con, con dos aspectos importantes que son tomar la decisión y trabajar acorde a los objetivos. O sea, se dice que si quieres tener, por ejemplo, en el libro lo expresa así, que si quieres tener un cuerpo atlético, debes primero que tomar una decisión, ya, de hacer tu rutina, de ir al gimnasio, de hacer tu dieta, pero ¿qué sucede si adicionalmente, mientras haces todo lo anterior, comes como loco y no respetas tu dieta? O sea, no estás haciendo nada. O sea, todo tiene que ir una cosa de acorde con otro. La disciplina es muy importante para lograr tus objetivos. Y a veces una situación que pueda parecer irrelevante te puede llevar tus proyectos al abismo. ¿Qué quiero decir con esto? Que si de pronto tú quieres, cuando tú empieces a leer este libro y te das cuenta de que te da algunas indicaciones, en algún momento podrás sentir que probablemente estás perdiendo tu tiempo, porque a veces sucede eso, cuando tú lees, ves cosas interesantes, pero no las implementas. Es lo mismo que si tú vas al gimnasio y te quedas allá parado. Si no Claro. coges las máquinas y empiezas a hacer los ejercicios, no vas a conseguir ningún resultado. Ujú. Entonces, o es posible que cuando lleves cierto tiempo de estar haciendo y haciendo y haciendo y no ves resultados, probablemente es que no estás haciendo bien los ejercicios y estás consiguiendo lastimarte. Lo mismo sucede acá. Para tú poder llegar a tener unos resultados eficaces, que de pronto tú digas, hey, leí este libro y siento de que muchas cosas han mejorado en mi vida. Anteriormente veía las cosas de esta forma, las veía de aquella manera, pero siento que algo ha cambiado. No sé qué tiene de interesante, pero sí o sea, puedo ver, puedo sentir de que muchas cosas que antes para mí eran un problema, ya no lo son. Ujú. Eso es lo importante de este libro, que te da unos tips, te da de pronto unas sugerencias que si las tomas en cuenta, si tomas en práctica con disciplina, vas a lograr grandes objetivos. Ya.
Me gusta esa idea de que cuando uno empieza a leer, por ejemplo, un primer punto viene inmediatamente la aclaración o reafirmación del por qué es importante la situación que se menciona, y luego ilustras mucho el punto del que hablas con ejemplos muy claros y sobre todo verdaderos, ¿no? De casos que en muchas empresas se han vivido y de cómo aprender de la decisión y la importancia del punto que tratas. Ameniza mucho la lectura, fíjate. Y finalmente viene el análisis de la situación y es aquí donde se viene el mayor aprendizaje de tu libro. Sí, Yo así lo veo y esa parte me gusta muchísimo porque, insisto, no es agobiante, ilustra mucho esos casos que dices, ah, es cierto, ahora entiendo por qué lo dice, por qué lo escribe, ¿no? Temas tan importantes como, por ejemplo, hablando de líderes, perfecciona tu reputación, aprende de los errores, sea auténtico, sea un referente. Estoy citando algunos puntos. sí, No digas nada que no pueda hacer sentir incómodo a otra persona, menos si no está presente. Habla menos y escucha más, no alardes de tu inteligencia, etcétera, etcétera. Temas bien importantes que es tomar en cuenta, no solo en el ámbito laboral, ¿no? Sino en todos los ámbitos. ¿No te parece? correcto. Ya. Digamos que son unos principios puntuales que me parecen interesantes y como te digo, es una secuencia que de pronto, a veces cuando vayamos por la página, digamos, 25 y luego pasemos a la página 87, podrás apreciar de que probablemente hay cierta similitud, pero no es así. ¿Por Ujú. qué? Porque es como un paso a paso. Cuando tú de pronto ya has llegado hasta este punto y te encuentres en otro que puede ser parecido, te está llevando a otro nivel. De hecho, en el capítulo 3 afirma y dice, si has llegado hasta aquí, te Ujú. felicito, porque quiere decir que ya piensas y ves como un líder. Entonces, ya como que pasamos a un nivel superior. Entonces, ya te va dando como otras pautas, ya un poquito no tan principiante, por decirlo así, sino ya un poquito como más adulta. Ya te está formando como un líder, ya no te está formando, perdón, como uno que quiere ser un líder, sino como un líder, perfeccionando ese líder que ya has conseguido hasta ese punto. Entonces las pautas Claro. que te da a continuación son un poquito como que más adultas, más congruesas, más sólidas, y eso es lo que te pronto logras con este libro que de verdad lo recomiendo mucho. Ya, entonces hablamos que tu publicación está dirigida no solamente a el ámbito laboral, ¿no? Porque leyendo algunos fragmentos de tu libro me puse a pensar, ¿no? Que si estos tips, datos, ¿cómo decirlo? Situaciones que uno encuentra y lee y aprende en tu libro, lo replicara en nuestros varios ambientes en los cuales nos desarrollamos, seríamos mejores personas, ¿no? Imagínate ser un líder como papá, ¿no? Ser un líder como mamá, una líder, un maestro, una persona. eh, yo creo que aquí es donde alcanzas tu objetivo primordial y bien lo mencionaste hace rato, ¿no? Que no solamente eh, termines de leer y cierras ese libro, ¿no? Hay que actuar para que pongamos en práctica lo aprendido. Solo así eh, pasaremos al siguiente nivel, ¿no te parece? Sí, de acuerdo. Bueno, es principalmente este libro va para todas las personas, no tiene, digamos, un ejemplo, un número de edad, porque para empezar yo creo que hace un tiempo, cuando uno incluso tenía la edad de 20 años, todavía tiene una mentalidad un poquito eh, más resumida. Hoy en día, ya cuando uno tiene 16, 17 años, se preocupa por temas como la política, la economía, entre otros. Ujú. Entonces, yo creo que cuando tú empiezas, digamos, a una edad, sí, como la anterior, a empezar a darle un rumbo a tu vida, a direccionarla de tal manera, eso sería interesante porque cuando ya tengas, digamos, ya entres en la universidad,
ya llevas un pensamiento sólido, ya sabes qué es lo que quieres a futuro, empiezas a proyectarte y a trabajar en tus objetivos. Digamos que eso para aclarar, digamos, ahí un poquito. Cuando hablo de que todos somos un líder o un jefe desde cualquier perspectiva crítica moderna, yo soy jefe de mí, o sea, de mi cuerpo, de mis pensamientos, de mis emociones. Ujú, Hablo ujú. también en un poquito sobre la inteligencia emocional. Exacto. Alguien una vez me preguntaba sobre a qué refería con inteligencia emocional. La inteligencia emocional es algo práctico que tú puedes tener para saber cómo manejar tus emociones. Solamente es eso, es tan sencillo que lo podemos definir con esas 4 palabras. Cómo manejar tus emociones. Es decir, si hay alguna persona que viene a actuar de una manera negativa, tú tienes la capacidad, cuando tú eres inteligente emocionalmente, tienes la capacidad de neutralizar a esa persona o sencillamente esquivarla para que no te contagie y vuelvas y caigas en ese error. Eso, cuando tú empiezas a trabajar todos esos temas, estás trabajando sobre tu empresa personal, sobre ti mismo. Quiere decir que tú eres tu jefe, tú eres un jefe en tu casa, o sea, por eso dice, de jefe a líder. Entonces, ¿qué es lo que tienes que lograr? Cambiar de ser un jefe a un líder. A veces uno llega, digamos, un ejemplo, encuentra hogares donde tú sencillamente estás de visita, digámoslo así, y por ejemplo llega el señor y tú ves como que todo está en orden, que todos empiezan a correr, que para allá, para acá, apaguen el televisor, apaguen eso, ese abanico porque está prendido, eso, etcétera. Ujú. Entonces, tú te estás dando cuenta desde tu visión, porque tú estás de visita, que ahí no hay un líder, ahí hay un jefe que llegó y todo el mundo corre porque digamos que ese ha sido el régimen que él ha implementado durante toda su vida o durante ese hogar. Pero ¿qué sucede cuando llega un líder a la casa? Todos salen, se sienten orgullosos, se sienten contentos porque llegó el papá, llegó el líder, no llegó el jefe como todo el mundo lo puede interpretar. Entonces, a eso se basa el libro, de Ujú, que no solamente hay que verlo de la parte administrativa, como aclaro inicialmente, de ujú. que es cierto de que los ejemplos son, en la mayoría los ejemplos son tomados con experiencias que algunas personas me han contado, otros que he tenido personalmente, y lo plasmo a través de esas experiencias. Pero si tú lo quieres ver desde tu perspectiva personal, te puedes dar cuenta que tú también lo puedes implementar en tu vida sin ser jefe. Claro. Y ahí es donde radica, creo yo, la enorme importancia de tu libro, ¿no? Porque este canal se dedica a difundir temas de literatura, educación, psicología y docencia. Y entonces son ámbitos bien importantes que como personas debemos de tomar en cuenta. Imagínate si un maestro en lugar de ser jefe, pues es líder. Así es. Un estudiante, en lugar de fomentar la competencia, se vuelve líder dentro del salón. Pues imagínate lo que podemos aprender, ¿no? Por eso yo te mencionaba hace rato que parte del autoconocimiento, y tú lo reforzaste hace rato, es muy importante, ¿no? Cuando nosotros nos autoconocemos, sabemos cuáles son nuestras áreas de oportunidad y desde luego nuestras fortalezas. Y eso está súper interesante. La verdad es que te felicito, es un libro bastante claro, bien escrito. Los ejemplos, créeme que ilustran mucho la conceptualización que tú planteas de una manera muy sencilla. Eso también es loable en tu libro. Y, y ahora sí, ¿cómo es que te decidiste escribir? Ahora sí, cuéntanos y publicar desde luego tu libro. Desde esta visión, como tú lo llamas, desde el empleado o el subordinado, algo así lo mencionas. ¿Cómo es que te decidiste a escribir? Cuéntanos. ¿Directamente a esta obra o A esta obra, a- a esta obra. ok. Bueno, yo recuerdo que yo empecé a tener ciertos inconvenientes en la empresa. Yo trabajo en una empresa hace ya casi 18 años. Empecé a tener inconvenientes, no solamente, digamos, con una persona específico. Era como que algo que eh, a estas personas que no le caía mal, perdón, no le caía bien, de pronto aquel tenía un concepto diferente,
O sea, era un sinnúmero de problemas que me llenaban de estrés, me sentía muy, pero muy frustrado con toda esta situación. En ocasiones incluso me iba hacia el baño pues a tratar de desahogarme. Ahí me quedaba media hora, qué sé yo, y vivía muy, muy frustrado con toda esta situación. Y un día pues yo podía definir a ciertas personas que por qué no cambiaban esto. Incluso a muchos les preguntaba, ¿por qué ves eso en mí si yo no nunca he dado una definición tuya? De hecho, creo que eres una buena persona. Y todo ese tipo de episodios empezaron como sí, a llenarme como en ese globo donde tú quieres encontrar una salida, pero es imposible. Y me hice una pregunta. A mí me gustaría que todos cambiaran su forma de de verme a mí, o sea, su perspectiva y pues que me vieran realmente como la persona que yo creo que soy. Ojo Ujú. con eso, ojo con eso que es muy importante. La persona que yo creo que soy. De pronto para ellos tienen otro tipo de pensamiento. Entonces yo dije, bueno, yo no puedo cambiarlo a ellos porque eso no está en mi control, pero sí puedo revisar qué está mal en mí. Entonces por eso uno de los principios del libro es, si quieres que algo cambie, empieza por ti mismo. Entonces yo empecé como a hacer un análisis, como un espejo personal y empecé yo a mirar qué cosas podía cambiar. Dentro de ese recorrido podría darte algunos como que primeramente poco saludaba a mis compañeros. Segundo, me integraba poco porque a veces cuando uno tenía la hora de receso se reunía entre todos y empezaban a contar chistes y esas cosas. Entonces yo lo que hacía era como que me aislaba, pero Ujú. no porque tenga algún tipo de patología especial o algo, no, sino que sencillamente me aislaba. ¿Por qué? No sé, pero lo hacía. Entre otras cosas que pude, digamos, un ejemplo, identificar, entonces yo empecé a trabajar en eso. Empecé a saludarlos, empecé a integrarme más, empecé a colaborarle a mis compañeros, empecé a trabajar, digamos, de una manera más emotiva. No como que tengo que hacer eso porque para eso me pagan, no, sino solamente hacerlo y disfrutar de lo que estás haciendo, aparte de que por eso te pagan. Y poco a poco me fui dando cuenta qué tan rápido se daban los resultados. Ya había visto un cambio tanto en mis compañeros como en mi jefe. Las cosas cambiaron de una manera, o sea, te estoy tratando de resumir realmente lo que aconteció, porque fueron muchas cosas, con decirte que la lista que saqué sobrepasaba una hoja. Hoy. Eran muchas cosas negativas que yo tenía Ujú. y empecé a trabajar en ello. Entonces, hacía un como especie de un calvazo. O sea, mientras venía, tomaba una negativa, adelante colocaba por la cual la positiva que la debía cambiar. Y de esa manera fui trabajando. Cuando quise ver, todo cambió. Entonces yo dije, si esto funcionó en mí, ¿por qué no por qué no exteriorizarlo y que tal vez pueda funcionarle a otras personas? Claro. Y todos, la mayoría de pronto eso fue un proceso un poco largo porque no te voy a negar, por mi personalidad, porque yo, digamos, no soy una persona extrovertida, una persona que tú vas a ver todo el tiempo brincando, echando chistes, ¿no? Soy como que un poquito más reservado, pero a pesar de eso, yo tenía, digamos, una reputación bastante negra, por decirlo así. No porque le haya hecho daño a alguien, ni mucho menos, sino que una cosa va caminando y mientras tú no hagas algo para parar eso, pues eso va a continuar. Te voy a poner un ejemplo un poquito breve. Si tú de pronto escuchas a alguien que dice que tú eres una persona que no le gusta ayudar a sus compañeros, si tú no haces algo para cambiar eso, eso se va a multiplicar y cuando quieras ver ya. Y si son en las empresas, digamos, yo trabajo en una multinacional a donde habemos más de 12.000 empleados, puedes imaginarte cómo corre eso en cuestiones de segundos. Claro. Entonces, uno tiene que trabajarle a la reputación. Algunas personas dicen,
a mí no me importa lo que los otros digan, finalmente ellos no me dan de comer, pero eso es un error, es un error. Lo mejor que tú puedes lograr en cuanto a la reputación es mejorarla, perfeccionarla. Si tienes una buena reputación también debes perfeccionarla, trabajar en ella, de que a menudo te estén dando buenas calificaciones, que de pronto cada vez que se refieran a ti sea de manera positiva, de que las críticas van a ver, sí, claro, las críticas las van a ver y de hecho para mí la crítica no son malas, la crítica es sinónimo de perfección, porque cuando a ti te critican de algo, eso es algo que quizás estás dejando pasar por alto y es bueno que otras personas te lo reconozcan, entonces tú lo anotas y empiezas a trabajar sobre esa crítica. Por eso la veo como un sinónimo de perfección. Entonces, eso fue lo que me motivó, de ver de pronto cómo estaba yo, eh, sí, como en mi círculo laboral, estaba tratando de pronto de salir de un arroyo el cual no había una orilla porque no buscaba las herramientas. Entonces, yo no voy a negar que muchos de los libros que he leído me ayudaron mucho porque de hecho ahí cito algunos escritores muy famosos cuales sus libros me sirvieron de apoyo para hacer este libro también. No, no quiero decir de pronto que lo copié, ni mucho menos, no, pero sí eh, me fueron abriendo como que más las puertas para yo encontrar mejores ideas. Entonces, eso fue lo que me motivó y por lo que yo lo recomiendo. Cuando yo estaba de pronto atrancado en un solo lugar que no tenía más para dónde coger, ni para horizonte, ni para atrás, ni para un lado, ni para el otro, empecé a trabajar en mis errores y de esa manera pude conocer sí, lo bueno que tienen los demás. Anteriormente solamente hacía calificativos negativos, no que aquello, que aquel, que otro, pero cuando tú empiezas a trabajar en ti y a corregir los errores que tienes tú, empiezas a ver las cosas positivas de los demás, porque ya no te interesan los errores, ahora quieres ver lo positivo. Entonces, no sé si eso responde tu pregunta. Por supuesto, claro, ilustra mucho cómo es que yo lo puedo resumir, te superaste, ¿no? Fue una historia, como bien lo dices tú, al escribir todo esto, una terapia para ti solo que te llevó a superarte, ¿no? Personalmente, y eso es digno de aplaudir. Además que tu libro me hace pensar mucho y lo pones así sobre la mesa de un tema bastante interesante que es, pues, el estrés, ¿no? El estrés laboral, que se puede traducir en otros contextos como el estrés, no sé, en la escuela, en el estrés en el hogar, ¿no? Y cómo salir de ese estrés, ¿no? Cómo superarse a sí mismo para, pues, salir adelante, porque al final de cuentas, esa es nuestra chamba, salir adelante. Oye, pues qué padre, te felicito. Es una historia Sí. también bien interesante, muy emotiva la tuya, y que tras esta escritura habla muy bien de ti, porque no solo te quedas ya con ese autoconocimiento, decir, ah, yo ya me superé, yo ya, yo la hice, hay los demás que se las arreglen, ¿no? No, tú vas más allá, te propones una meta de compartir este conocimiento, esta forma de superarte, y lo plasmas en un libro que apuesto es deberían de tener muchos en su biblioteca personal. Es un libro que se tiene que leer porque va a ayudar muchísimo. Y insisto, no solo en el ámbito laboral, sino en muchos otros. Te felicito. Muchas gracias. Y pues para complementar un poco lo que estás refiriendo, yo invito, digamos, a aquellas personas también que están en otras facetas, no solamente en el ámbito laboral, que lo vean de una manera positiva. Si de pronto tú estás pasando por un mal momento, no te centres solamente en lo que hacen los demás, sino lo que conlleva a eso. Yo hacía énfasis en una persona, o sea, es un ejemplo que a veces lo podemos mirar de una forma eh, que puede dar al lugar o pueda que no, y si lo ves de cualquier forma, pues está bien. Pero hacía énfasis en que una persona que tuvo un choque con un vehículo colisionó y al principio se pusieron a debatir entre ellos y de pronto él se da cuenta que se pasó el semáforo.
Ujú. El semáforo no, perdón, un pare se lo pasó y pues él reconoció, pues pagó los gastos de ambos vehículos. Y si nosotros no podemos mirar esa experiencia y decimos, obviamente, pues le tocó pagar porque eh, tuvo un problema de que se pasó el alto. Pero si retrocedemos un poquito y vamos a mirar qué pasó antes de ese choque, podemos decir de que esa persona, digamos, tuvo una visita hasta las 10 de la noche. Y de pronto decimos, ah, ok, entonces el problema fue que tuvo la visita hasta no, ese no es el problema. Después de que se fue la visita, se quedó en las redes sociales, eh, sí, molestando un poco, enviando mensajes y esas cosas. Cuando quiso ver que eran las 4 de la mañana, las 2 de la mañana, eh, porque lo estaba venciendo el sueño, él vino y pues desconectó el teléfono y se puso a dormir para levantarse a las 6 de la mañana. Entonces, en ese momento ya tú dices, bueno, ya el problema no es a ver, es que se pasó el pare, ¿cierto? Ya tú lo Ujú, ves como ujú. una consecuencia, ya Claro. es una consecuencia. Entonces tú dices, bueno, el problema es que se quedó en las redes sociales. Tampoco es el problema, porque si lo miramos más allá, el problema real es que no descansó lo suficiente para activar su reflejo y estar más atento a ese pare. Probablemente si se hubiera acostado, teniendo en cuenta que tenía que levantarse muy temprano, hubiera descansado lo suficiente, se hubiera dormido a las 9 8 de la mañana de la noche, creo que sus reflejos, su atención hubieran estado tan atentos de que no se hubiera volado ese pare. Ujú, ujú. Entonces, ese es el mismo círculo de todos nosotros los seres humanos. A veces nos extendemos en algunas cosas que nos conllevan a otras y decimos, no, es que el problema de él fue por esto. No, espérate un momentico, ¿qué pasó antes de eso? Es lo que nosotros no sabemos. A veces vemos reacciones de compañeros de clase, de compañeros del colegio, de compañeros de trabajo, de amigos, de algún familiar. Vemos reacciones y enseguida nosotros que estamos en nuestros cinco sentidos, enseguida queremos actuar de una manera ofensiva, pero tú no sabes realmente qué está pasando por esa persona o qué pasó antes de esto, Claro. porque él reaccionó de esa manera. Ujú. Entonces son cosas que es lo que te lleva a entender este libro. Y eso se implementa, como te dije inicialmente, no solamente en el ámbito laboral, sino que como el tema va bastante direccionado a lo que tiene que ver con lo administrativo, tú puedes mirarlo de cualquier enfoque y te das cuenta que lo puedes trasladar a tu familia, a la sociedad, si estás en la escuela, pues a la escuela, y pues sí, y empezar a trabajar en ellos. Qué padre. Tu libro da para mucho, para muchos contextos, insisto, no solo laboral. Oye, si tuvieras que elegir un tema de los que tratas en tu libro, el que más te guste y consideres relevante, ¿cuál elegirías y por qué? Y si, no sé, si tengas ahí a la mano tu libro que nos puedas leer un fragmentito. Sí, sí, claro. Y lo tengo, pues. Hay dos temas que me gustaría complementarlo. Hay uno que tiene que ver con la madurez profesional. Cuando hablamos de la madurez profesional, es el sentirte, digamos, un ejemplo orgulloso por los demás. Si, por ejemplo, tú puedes ser, tú y yo estamos de pronto estamos postulados para una posición, pero resulta que tú ganaste esa posición, saludarte y felicitarte de pronto, pero con emoción, ¿sí me entiendes? Ujú, Que ujú. sea algo de corazón, algo que realmente pues salga de ti y no sea algo fingido. Alegrarte por los logros de los demás, eso es madurez profesional. Ahí, Claro. digamos, un ejemplo, lo detalla un poquito más, pero es algo que yo resalto mucho porque realmente carecemos bastante de eso, bastante de la madurez profesional. Aquí dice algo, te voy a leer algo del libro aquí Ujú, en ujú. relación a eso, dice, en las empresas es casi imposible encontrar empleados con una madurez profesional, una madurez que permita articular cada fragmento en el entorno, llegar a entender que existen situaciones que no podemos controlar. La madurez emocional y profesional es cuando puedes disfrutar de los logros de otros, cuando impulsas a alguien
que tiene talentos y habilidades, cuando reconoces que tu compañero es mejor que tú en algunas cosas y elogias sus fortalezas, cuando has cometido un error y pides disculpa en vez de justificarlos, cuando evitas la confrontación, cuando evitas hacer comentarios inadecuados, cuando en vez de envidia sientes orgullo por los demás. Esa es la madurez profesional que realmente muchas personas carecemos de ella. Hay Exacto. otro, hay otra parte que me gustaría, perdón, eh, referirte, que tiene que ver con la historia de un tío mío que quise traerlo al libro, porque él parece que supiera que este libro se iba a escribir en algún momento. Ujú, Resulta que él se llama Rafael, él ya estaba en una edad bastante avanzada. Él fue gerente de la empresa Coca-Cola acá en Colombia. Y resulta que cuando él empezó, eh, él estaba estudiando normal, como cualquier joven, pero por situaciones económicas le tocó salirse de la universidad. Luego él estaba como en la situación de ¿qué hago ahora? ujú. Pues no tenía más opciones que empezar a trabajar y mirar a ver si de pronto alguna vez, por medio de su trabajo, pues nuevamente continuar lo de la universidad. Voy a leerte un poquito, dice así: Viene. líder por posición, por mención, porque hay líder por posición, que son aquellos líderes que son llevados a cierto nivel por el tiempo que lleva en la empresa o porque la escala que ha tenido, por ejemplo, los ascensos que ha tenido corresponden a esa nueva posición, un Ujú, ascenso. Pero no son esos líderes que, como dice uno, que se lo merecen. Ya, porque cuando tú identificas a una persona como un líder que se lo merece, es aquella persona que tiene todas las habilidades de un líder. Bueno, te refiero así brevemente, dice, un pequeño recuerdo que no alcanzo a rescatar con claridad sucedió cuando tenía aproximadamente 10 años, pues 10 años. Digamos que quiero enfatizarte ahí un poquito porque es que a mí se me hace bastante como que fuera de lo normal. Yo tenía muy buena relación con mi tío, pero que él a los 10 años, cuando yo apenas era un niño, él empieza a referirme parte de su historia y eso a mí que me quedó totalmente tatuado en mi mente, que nunca lo pude olvidar y quizás también me ha servido como de gancho para yo superarme en algunas cosas. Bueno, dice así: Rafael Mendoza nació en 1950 y para la época de 1970 empezó a estudiar administración de empresas. Luego, una crisis financiera evitó que continuara sus estudios. Faltaban solo 3 semestres y se negaba a dejar la universidad. Para su padre era muy duro tener que admitirlo y decirle que lamentablemente no podían hacer nada. Aún debían todo el año pasado y parte del año que estaba en curso, y la cooperativa que se había hecho responsable por sus estudios, finalmente cerraron el crédito y aseguran que hasta no estar al día no podrán continuar con el mismo. Mi tío, mi tío, al no tener alternativas, decidió aceptar que si quería alcanzar sus metas, tenía que sacrificarse. Y después de ser mensajero por 7 meses en una entrevista, perdón, en una revista que a su vez ofrecía este servicio, renunció para trabajar en la empresa de Coca-Cola como empacador. Ahí, digamos, algo que me relacionaba era que ganaba un poquito más. No era una exageración, pero sí ya como empacador en Coca-Cola ganaba mucho más. Eh, de este modo, luego de aproximadamente 2 años, logró ahorrar el dinero suficiente para pagar el crédito en su totalidad y así poder terminar la universidad. ujú. Para esa época había pasado de empacador a administrador de bodega, o sea, ya había ascendido en menos de 2 años. Eh,
Podría asegurar que, de acuerdo a sus expectativas, esto no estaba planteado dentro de sus metas, pero él tenía un fin en mente, un progreso profesional que sobrepasaba cualquier logro. Aunque no fue fácil y luego de dar vueltas y vueltas concluyó, este empleo, aunque cualquier logro obtenido, aunque no fuera fácil, este empleo era muy bueno y bien pago, pero no le permitía estudiar por los horarios extenuantes que por lo general nunca salía a la hora de salida, sino que casi siempre tenía que extenderse un poco más para colaborarle a un compañero o cualquier otro ejercicio. Por otro lado, nadie puede garantizar si después de ser profesional consigue un empleo como este o quizás logre conseguir uno, porque él tenía como referencia de que habían algunos administradores de empresas que ya tenían incluso más de 5 años de haber terminado con su título y su tarjeta profesional y no estaban ejerciendo el trabajo. Entonces, él se encontraba como que en esa incertidumbre. Ujú. Bueno, él se encontraba trabajando en oficios muy ajenos a su capacitación. O sea, los amigos y compañeros que él encontraba a veces veían que, porque como él tuvo un lapso, digamos, fueron 2 años sin estudiar, él se encontraba con amigos que ya habían terminado la universidad y le decía, ay, ¿qué? Cuéntame, ¿qué estás haciendo? No, aquí todavía esperando. Y pues ya él tenía un trabajo, ya tenía algo sólido. Y era lo que de pronto a él como que le vacilaba mucho en la cabeza si dejar de trabajar para estudiar. En esa época, de hecho, no, yo creo que no había la jornada nocturna o los horarios accesibles que hoy en día podemos encontrar para estudiar. Ujú. Antes era solamente diurno. Bien, muchas cosas pasaban por su cabeza, pero cuando hacía falta menos de un mes para iniciar clases, decidió hacer una carta de renuncia y llevarla personalmente a recursos humanos. Todos sin excepción quedaron atónitos con aquella decisión. En varias ocasiones le había comentado a su jefe, pero él pensó que con semejante cargo no sería capaz de renunciar. Cuando Rafael da la espalda, luego de despedirse, escucha la voz de su jefe. Aguarda un momento, Rafael. Mientras intentaba convencer a los integrantes de recursos humanos, y al principio era imposible sacarlo de sus instintos al pretender ver que sí acceden a algunas excepciones con Rafael. Muy seguramente tendrían que acceder también con los demás empleados. Eh, Luego de un par de horas, decidieron hacer la excepción con él, entregar por escrito un permiso jamás concedido por ninguna empresa. Consistía en permitir que Rafael pudiera asistir a la universidad de manera habitual y al terminar su jornada retornar a la empresa. Por Dios, esta propuesta era un sueño, pero ¿qué había en especial con este joven? ¿Por qué tantos beneficios con Rafael? Rafael logró en poco tiempo recibir 3 ascensos. La capacidad para realizar sus tareas era única. Se apasionaba con todo. Si tenía que lavar el piso, lo hacía como si fuera su especialidad. Y así mismo era con todo. A simple vista se podía notar cuán agradable era para él hacer cada trabajo independientemente del que se tratase. Esto no llamaba la atención solamente de sus superiores, sino incluso de sus compañeros operarios, que a pesar de los ascensos, sus compañeros nunca se mostraron molestos o celosos por estos logros. Todo lo contrario, cada vez que su jefe lo sorprendía con un nuevo ascenso, todos aplaudían y al mismo tiempo lo felicitaban. De hecho, sus compañeros se sentían orgullosos de tenerlo en la empresa y poder estar con él. A pesar de su personalidad introvertida, le era muy fácil llamar la atención. Cuando tenías un problema siempre estaba allí para darte la mano. En muchas ocasiones se quedaba hasta tarde de la noche ayudando a alguien. Por otro lado, en ocasiones era inexplicable cómo hacía tan fácil y sencillo aquello que por lo general odiabas hacer. Y lo mejor es que te enseñaba cómo hacerlo. Rápidamente se ganó el cariño y aprecio de todos. No olvidaba una fecha de cumpleaños o si alguien estaba pasando por un problema de salud, lo más seguro es que vieras a Rafael en el hospital sentado
en aquel sillón dormido con una cobija que cubría su cuello y parte del cuerpo. Rafael logró unir a todo el equipo de trabajo. Muchos no podían siquiera verse la cara por problemas personales que habían tenido hace mucho tiempo, y así como cantidades de ejemplos que quisiera relacionar. Pero en este caso no lo haré. Lo que puedo asegurar es que Rafael hacía todo esto de corazón y no porque quería llamar la atención de nadie. Si tú te das cuenta, ya partiendo ahí de la escritura, si tú te das cuenta, Rafael eh, todo el tiempo fue un líder. Ujú. Desde que llegó fue un líder y él marcaba la diferencia. No tenía de pronto que estar, como hay personas que creen que el liderazgo es a través de la, o sea, de que tú le caigas bien a otra persona Claro. porque eres bastante risueño, porque eres recochero. Eso tiene otro tipo de nombre. Podríamos hasta decirle influencer o qué sé yo, pero el Ujú. liderazgo es que tú puedas motivar a las demás personas a conseguir un objetivo. Hay muchas personas que confunden el liderazgo. Incluso hay otras que tienden a ser como bastante jocosos. Fíjate que en el caso de mi tío, él era muy introvertido. No era esa persona que andaba brincando de aquí para allá para llamar la atención de nadie. Él solamente tenía algo definido que era su naturaleza. Dicen los grandes escritores que lo único que tiene un líder, con, sí, lo único que tienen en común un líder a otro líder es el carácter. De resto, la personalidad, la manera de pensar pueden ser diferentes, pero lo único que los identifica es el carácter. Pues qué padre historia, la verdad es que esa es la parte que te digo que ayuda mucho a ilustrar la conceptualización en tu libro y que uno termina este, aprendiendo justamente, ¿no? Con estas historias con la cual tú enmarcas cada capítulo. La verdad es que es muy, muy significativo, te felicito, logras cautivar al lector y ¿qué puedo decir? Pues léanlo, búsquenlo, descárguenlo y que se comuniquen contigo, ¿no? Sí, claro. Tus redes sociales, si nos las puedes pasar en este momento, aunque digo, ya van a estar a pie de este video, pero pues bueno, para que nos escuchen, ¿cuáles son tus redes sociales? Bueno, ahorita mismo estoy trabajando, de hecho yo antes no manejaba redes sociales y lo hice porque muchas personas me decían, ven acá, ¿cómo así que vas a publicar un libro y no tienes nada de pronto que te puedan buscar en alguna página, en algún... Bueno, sí, me pareció interesante y empecé pues ya a manejar lo que tiene que ver el tema del liderazgo, de la escritura a través de mis redes, que tengo en YouTube, en Ujú, Facebook, Instagram, en, creo que en TikTok también tengo otra cuenta allí, ujú. pues luego te la estaré pasando para que los que quieran pues se comuniquen conmigo y yo no tengo ningún reparo, pues créanme, pueden hacerlo con toda libertad. Estoy dispuesto si necesitan hablar conmigo sobre algún tema específico, eh, allí voy a estar. Me gusta mucho, de hecho, pues tratar de orientar a las personas que se encuentran en alguna dificultad y pues creo que es uno de mis fuertes. Pues lo veo así porque tengo como un imán, porque yo a veces veo que muchos compañeros del trabajo, de alguna manera a veces se acercan y me dicen, oye José, ven acá, ¿tienes un minuto? Sí, claro. Y empiezan a referirme a algún tema, que están pasando por algún problema o algo, pues, y confían de pronto en que yo le puedo dar una mejor dirección. Y de hecho, Ujú. creo que sucede porque al poco tiempo, al cabo de 2, 3 semanas, ya empiezan a decirme pues que les dio resultado y que están muy agradecidos por ello. Entonces, pues hago esa invitación, sencillamente pues lo que consideren o podemos discutir algún tema específico o incluso si tienen alguna propuesta, algo de pronto que pueda pues servirnos a ambos, también estoy de acuerdo. Por ejemplo, en algunas entrevistas, presentaciones, pues yo voy a estar ahí cuando lo deseen y pues trataré de prepararme pues mejor. Creo que me gustaría que esto algún día lo hiciéramos de una manera, ojalá y pudiera estar allá contigo en tu podcast, que estuviéramos todos ahí pues interactuar Ah, un poquito genial. más.
Sería genial. seguir Y pues sí, y más adelante yo voy a seguir escribiendo. De hecho, ahorita mismo estoy trabajando en otra obra muy diferente, porque esta se llama De jefe a líder, perdón, de El hombre de los 1000 años. Estoy tratando de hacerlo como una serie porque creo que ya me he excedido y pues creo que le hace falta mucho más a esa historia. Entonces, eh, creo que no voy a terminar por ahora. Entonces, ya es para que estuviera más o menos tratando de hacer lo que es el empaquetamiento. Mm. eh, sí, pero realmente no. Yo considero de que este libro todavía le falta muchísimo. Creo que no voy ni siquiera por la primera parte y algunos dicen que ya debería terminarlo. Pues mi querido José Alberto, tú tienes las puertas abiertas aquí en Unbox, tu voz en línea, estás invitado cuando gustes y desde luego cuando tengas tu segunda publicación nos ponemos en contacto y a ver cómo lo hacemos para hacer nuestro programa, ¿te parece? De acuerdo, muchísimas gracias. Realmente, pues, una vez más, a tus oyentes, a tus seguidores, créanme, no se van a arrepentir. Les recomiendo como recomendar cualquier otro libro que haya leído, por ejemplo, de James William, de John Maxwell, que son unos excelentes escritores que siempre te van a dejar un mensaje que no vas a dar para borrar, porque realmente son unos mensajes positivos que te quedan impregnados en la piel. Créeme que este libro también va a tener el mismo efecto. Lo sé porque he tenido, digamos, un ejemplo, la forma de compartírselo o ensayarlo con otras personas y ha dado muy buenos resultados. Entonces, les recomiendo este libro, les recomiendo este canal y que sigan a este hombre que realmente tiene muy buenos propósitos y que Dios le presente éxito. Te felicito y que tengas muchos éxitos. Muchas gracias a ti también, mi querido José Alberto, mucho éxito con tu libro y los que vengan. Muchas felicidades. ¿De Pues acuerdo? los invito a visitar la página principal de Unbox, tu voz en línea, donde encontrarán la galería de sus libros y donde tendrán también el link directo para comprar o descargar su libro. También podrán acceder a sus redes sociales de nuestro querido invitado para que pues también se comuniquen con él y háganle saber pues todas sus dudas. Él estará muy al pendiente de lo que le escriban, créanme que sí. No me queda más que agradecer su visita. Mil gracias, mi querido escritor, también a ustedes por llegar al final de este programa. Si gustan participar en este proyecto y en especial en este tema, escríbanme por favor. No olviden darle manita arriba, descargar el audio, compartirlo, en su caso, inscribirse al canal. Muchas gracias. Entonces, sea Alcibiades y me despido. Nos vemos, mi querido José Alberto. Hasta pronto. Hasta pronto. Bendiciones. Igualmente.